Esta conferencia comenzará a grabarse.
Buenos días para todos. En 10 minutos ya iniciamos nuestro webinar del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia.
Bueno, muy buenos días para todos. Ya en breves minuticos vamos a iniciar la sesión. Vamos a dar 2 minuticos más para las personas que están llegando a la conexión. En 2 minuticos ya iniciamos nuestra jornada, nuestro webinar del día de hoy. Carlos, buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Sí, ya escuchamos. Buenos días. Ya en un minutico vamos. No sé Buenos si días. iniciemos porque tengo el tiempo Ya. contado también, Carlos, por favor. Ya, sí, señor. Precisamente ya aperturé mi cámara y el micrófono para dar la bienvenida. Entonces, pues saludos a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Iván Cruz, líder de Administración de Riesgos. A nombre de la organización Grupo ET y el programa CAS, Cadenas de Suministro Segura, es para mí un placer darle la bienvenida a este webinar que lo denominamos Buenas Prácticas para el Transporte de Mercancías, temporada fin de año. Temas que estaremos desarrollando en el día de hoy, aproximadamente por 2 horas, en este escenario digital. Damos la bienvenida y agradecemos la participación y esperamos que disfruten y saquemos la mayor productividad de esta actividad. Recuerden que en el espacio de chat a su mano derecha pueden utilizar para comunicar sus preguntas. Les agradecemos cerrar los micrófonos para que todos podamos escuchar las intervenciones de nuestros dos panelistas el día de hoy. Agradecemos cerrar los micrófonos de todos mientras hacemos las intervenciones. En el día de hoy, que nos darán su análisis, tips, recomendaciones y buenas prácticas frente a situaciones de hurto, saqueos de carga y afectación por accidentalidad de los vehículos, causas que actualmente pues tenemos de mayor incidencia de siniestros por frecuencia y severidad
en la afectación del transporte de mercancías. Esto está afectando el buen desarrollo de nuestras cadenas de suministro y que por esta temporada de fin de año pues se incrementan. La idea es a través de estas dos charlas que pues captemos las recomendaciones, tips y análisis que nos traen los panelistas. Y en el tema de accidentalidad y teniendo en cuenta pues la temporada invernal que estamos sufriendo, este también es un indicador de afectación en el ramo de transportes y por consecuencia en el ramo de seguros. La primera intervención nos la dará el intendente Jesús Anzola Rodríguez, técnico profesional en documentología y grafología, forense investigador criminal y actualmente gestor de seguridad empresarial en la red de seguridad en el transporte RISTRA de la Dirección de Tránsito y Transporte. Y nuestro siguiente conferencista es el señor César Augusto Palacios, quien es técnico en seguridad vial, con más de 20 años de experiencia con conocimientos como formador técnicas de conducción, experiencia en el área de formación realizando funciones de enseñanza de la normatividad en el área de transporte, realización de clases teórico-prácticas en técnicas de conducción mediante tecnologías de enseñanza. Entonces, damos espacio para nuestro intendente para que pues, nos inicie con su participación en recomendaciones y buenas prácticas frente a situaciones de hurto y saqueos de mercancía. Apreciado sargento, ya le damos el rol de presentador para que inicie la charla. Carlos, muy buenos días, Dios y patria. Me presento, yo soy el intendente Jesús Anzola Rodríguez, adscrito a la seccional de investigación criminal de la Dirección de Tránsito y Transporte. Actualmente laboro en la Red Integral de Seguridad RISTRA como gestor de seguridad empresarial. Primero que todo, pues muchas gracias por la invitación que nos hacen a través del Grupo Empresarial OET para brindarles a ustedes esta información que les traigo el día de hoy. De verdad que es un honor para nosotros seguir trabajando de la mano con ustedes, con nuestras empresas y aquí de parte de la Dirección de Tránsito, en especial pues de nuestro director, el señor Mayor General Juan Alberto Libreros Morales, un saludo muy especial y pues ojalá sea de su agrado pues toda la información que les traemos el día de hoy y que vamos a compartir. Carlos, por favor me confirma si se ve la presentación, por favor. Sí, señor, ya la vemos en pantalla. ¿La está observando, Carlos? Sí. Sí, señor, ya la vemos en pantalla, sargento. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues de verdad que, como les decía, es un placer estar con ustedes el día de hoy, con nuestras empresas. Creería que es el último webinar que organiza allí el Grupo Empresarial OET. Muchas gracias por la invitación y el tema que vamos a hablar hoy es el tema de las buenas prácticas para el transporte de mercancía. En especial, pues, como ustedes saben, en temporada de fin de año, que ya estamos en ella, que prácticamente nos va hasta los últimos días pues, de esta anualidad. En el tema, vamos a empezar a hablar en el tema de las capacidades y las actividades de seguridad y control que realiza la Dirección de Tránsito y Transporte. Actualmente, a nivel país, tenemos 41 seccionales de tránsito, en las cuales allí también convergen 35 unidades básicas de investigación criminal, que es nuestra policía judicial, y 28 unidades también o seccionales de inteligencia policial, que son nuestras unidades de inteligencia, que prácticamente pues con las 41 seccionales o con las seccionales trabajamos de la mano, de las cuales pues tenemos 32 rurales y 9 urbanas. Tenemos prácticamente en este momento 266 tramos viales organizados, o más bien con la presencia que hacemos con nuestras unidades uniformadas, 186 unidades de control, que son nuestros UNCOS, 81 unidades de reacción. Allí estas 81 unidades pues se encuentran en zonas, digamos, donde hay el tema de orden público es complicado. Y tenemos hace 3 años 5 cuerpos especializados contra ilegalidad y siniestralidad vial a nivel país, distribuidos a nivel país.
pues tenemos más de 2.000 vehículos de patrulla. Por favor, cerramos los micrófonos. Gracias. Tenemos más de 2.200 motocicletas con nuestros uniformados, 68 grúas en puntos estratégicos y tenemos 5 buses interactivos prácticamente. ¿Cuántos uniformados contamos en este momento? Hablamos a nivel país, más de 6.100 uniformados y poseemos en este momento también 110 áreas de prevención, digamos, a lo largo y ancho de las vías. ¿Cuáles son las acciones de seguridad pues, que prestamos a través de la dirección? La instalación de áreas de prevención, como lo decía, puestos de control de carga en horario nocturno. Esto nos ha servido bastante y se ha venido implementando en los últimos 2 años. ¿A raíz de qué? Pues de todo el tema de los hurtos que nos presentan en vías nacionales, en especial en el tema de piratería terrestre. Operativos de control a vehículos de carga, todo esto es lo que hacemos a diario, patrullajes permanentes en puntos críticos, en algunos sectores donde a través de nuestra estadística, a través de los eventos que nos van pasando, pues allí tenemos, digamos que, concentradas algunas de las unidades para que nos presten seguridad y atiendan pues, los requerimientos también de nuestros conductores y de las mismas empresas. Caravanas de carga en jornadas de protesta social, lo que hemos venido desarrollando en este tema en este año que fue atípico en el tema del 28 de abril. Controles permanentes de tránsito de migrantes, y coordinación interinstitucional para evitar el hurto de mercancía en la cadena de suministro. Allí hemos trabajado pues, de la mano con las estaciones de policía, con Policía Fiscal y Aduanera también, y con otras instituciones también para el tema de evitar este flagelo. Y tenemos algunas actividades de control y disuasión, como el tema de control a polizones. Recuerden que esta es una problemática que nos pasa en las vías nacionales. El tema de control de velocidad, el tema de control de sobrepeso, esto pues asociado también al tema de las concesiones viales, el tema de control de embriaguez, el control de manifiesto electrónico de carga, control del estado técnico mecánico de los vehículos. Esto nos ha ayudado bastante, aunque las empresas pues vienen haciendo un trabajo muy importante en el tema del plan estratégico de seguridad vial, pero también nosotros tenemos ese tema de control también para el tema el tema de los vehículos de carga y de pasajeros. Control y restricción a vehículos de carga y campañas de prevención en 14 puntos pedagógicos que, como les decía, están a lo largo y ancho de las vías nacionales. Como resultados operativos de la dirección, pues recuerden que el año pasado fue un año atípico por el tema, pues usted ya es de conocimiento el tema de pandemia, y todas las estadísticas las estamos comparando sobre el año 2019 comparadas con este año. Y allí en la parte de arriba de la presentación aparecen los datos estadísticos del año 2019 y en la parte de abajo lo que llevamos corrido de este año. Este año llevamos más de 16.400 capturas por todos los delitos, más de 14.000 vehículos inmovilizados. Aquí hay un punto importante que lo voy a nombrar más adelante. Llevamos más de 21.865 millones de mercancía recuperada, 1.863 armas incautadas, más de 133.052 cartuchos incautados de diferentes calibres de munición. Llevamos algo importante en el tema de estupefacientes y digamos que allí traigo más adelante una información en el tema de contaminación, pero llevamos más de 11 toneladas incautadas de clorhidrato de cocaína, más de 4 toneladas de base de coca, casi 120 toneladas de marihuana y más de 50.000 kilos de insumos sólidos para el procesamiento de alcaloide incautados en las vías nacionales donde tenemos injerencia a nivel país. Dentro de esa logística operacional que me decía Carlos que habláramos sobre el día de hoy, que van a estar nuestras empresas, que son las que hacen el transporte, las que están asociadas a todo el tema de la cadena de suministro, pues allí tenemos en la parte izquierda de la presentación el paso a paso, digamos, de nuestra cadena, ¿cierto? Que inicia por allí por el tema de proveedores, una logística de entrada, un tema de manufactura, un tema de transporte, almacenamiento, entrega, minorista y finalmente pues el cliente o consumidor final. En digamos, en esta cadena tenemos un eslabón muy importante y es bastante crítico, que es el tema número 4, que es el tema del transporte. Y allí nosotros le apuntamos pues a trabajar de la mano con ustedes, nuestras empresas, para evitar los riesgos asociados a todo el tema criminal que nos afecta a nivel país, como les decía, en las vías nacionales y en la parte rural y en la parte urbana. Dentro de eso, pues tenemos una parte que nosotros somos los gerentes
a través de la Dirección de Tránsito y a través de la SIGIN de DITRA, somos los gerentes de una meta muy grande, que es el tema de reducir el hurto de la cadena de suministros en la modalidad de piratería terrestre en nuestras vías. Entonces, allí aparece también una cadena criminal que les quiero mostrar el día de hoy de cómo se ejecuta y cómo se va dando, y eso nos va dando la pauta también para mirar más adelante también todo el tema de las organizaciones delincuenciales, cómo nos hurtan la mercancía. Y entonces tenemos allí un primer paso, que es la planeación del hurto. Allí se concentran a nivel país en algunos departamentos, organizaciones dedicadas solamente a este flagelo, y que nos afectan pues el tema de las empresas de transporte o a las empresas generadoras. Viene luego un tema de información o un tema de infiltración a las mismas empresas, aquí un fugas de información. Allí colaboradores de las mismas empresas trabajan de la mano con nuestros delincuentes, y les facilita mucho más la identificación de las mercancías, como es el número 3, para poder cometer el tema de los hurtos, bien sea dentro de las mismas empresas, como se nos ha presentado en los parqueaderos, en las zonas de pernota o en las vías principales a través de las modalidades que también las vamos a ver. Bien, el tema de materialización del hurto, vamos a ver todas las modalidades que nos están afectando más adelante en este momento. En el tema de la materialización, pues allí nos cometen el tema del hurto. Luego viene la reducción de la mercancía. Allí hay personas dedicadas a comprar esta clase de elementos hurtados, que luego, pues finalmente, digamos, el último paso es el tema de la comercialización, y ya allí muy difícil ya hacerle seguimiento a una mercancía que nos han hurtado. Dentro de, les quiero mostrar el panorama dentro del hurto de la cadena de suministro. Aquí en la parte izquierda miramos el comparativo del año total. En el año de 2019 hubo 317 casos confirmados a la fecha. Comparado con el año 2020, pues 263, una reducción prácticamente del 17% comparado al año pasado. Y comparamos 2019 y 2021, tenemos 291 casos comparados pues a este año, que llevamos 111 casos confirmados hasta el momento de hurto a mercancía en la modalidad de piratería, que tenemos una reducción del 62%. Es lógico que todas estas cifras son variables por el tema de que hacemos el seguimiento a través de las denuncias, y pueda que aumente o pueda que disminuya según cómo se haga el análisis de esta clase de información que nos llega. Tenemos 39 casos este año en la parte rural, y en la parte urbana tenemos 72, prácticamente un 35 o 65% de los hechos de los 111 que llevamos. Aquí tenemos un mapa de calor con las jurisdicciones más afectadas, donde hablamos que los departamentos más afectados son Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Arauca, Bolívar, Santander, Cesar y Sucre. Allí se concentra prácticamente, digamos que más del 90% de los casos que actualmente nos están pasando a nivel país en el hurto de mercancía. Tenemos los municipios más afectados en este momento. Bogotá pues tiene 26 casos. En los últimos 3 meses hemos tenido un gran aumento del tema de hurtos en la ciudad de Bogotá. Pues recuerden que estamos en temporada, y aquí confluye casi que el 60% de la mercancía nos llega a la ciudad de Bogotá. Entonces allí tenemos unas vías principales como el Autosur o la calle 13, donde pues nos afectan allí las organizaciones. No es difícil, digamos, en el actuar delincuencial para el tema de hurto. Tenemos Soacha 6 casos, Barranquilla tenemos 6 casos, en el Tarra, norte de Santander, recuerden que allí pues es delicado el tema de orden público por los GAO y los GAOR. En Guaduas, Cundinamarca 3, Mosquera 3 casos, y cerca a la metropolitana de Barranquilla, lo que es Malambo, tenemos otros 3 casos. Los hurtos por modalidad, tenemos atraco 96 casos y 15 casos de suplantación. Esto nos lo arroja el sistema, pero ahorita vamos a mirar el panorama de las modalidades, y les voy a contar algo aquí porque nos aparece por atraco casi que la gran mayoría. Y tenemos los hurtos por días de la semana, mirando que el día miércoles, jueves y viernes prácticamente son los días donde más nos hurtan, estadísticamente, según nuestras denuncias, son los días que más nos hurtan, digamos, en cada semana. Por favor, cerramos el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor, lo escuchamos. Agradecemos a las personas cerrar el micrófono para poder escuchar la intervención. Muchas gracias.
Gracias. En el tema del panorama operacional contra el hurto de mercancías, pues les quiero contarles que este año hemos tenido muy buenos resultados. Esperamos que en proyección hacia el año entrante nos mantengamos sobre este índice de proyección a través de nuestras unidades de policía judicial y de inteligencia y en trabajo colaborativo pues con nuestras empresas, porque esto no solamente es de nosotros, sino también de nuestras empresas que nos brindan información, que nos dan información a tiempo cuando nos cometen los siniestros y podemos reaccionar con nuestras unidades uniformadas y al mismo tiempo con nuestra policía judicial e inteligencia para hacer las recuperaciones y las capturas, ¿no? Entonces tenemos por allí que en el 2020 se desarticularon 22 grupos delincuenciales comunes organizados con 120 capturas. Pero este año, como les decía, casi que vamos al doble, aún nos queda mes y medio que faltan por ejecutar algunas operaciones a nivel país contra este flagelo y llevamos 40 operaciones desarrolladas, bandas desarticuladas con 248 capturas. Entonces es muy importante este año, se ha venido trabajando bastante en este tema, por eso se ve el tema de reducción a 111 casos, me imaginaría que hay más, pero hasta el año entrante sabemos cuántos finalmente nos quedaron, pero sí hemos tenido digamos que hemos trabajado muy de la mano con ustedes y hemos tenido muy buenos resultados en este tema de desarticulación de bandas, que es lo que nos ayuda a prevenir también mucho más de todo el trabajo que hacemos en conjunto, pues esto nos ayuda bastante a impactar el tema de las organizaciones y pues bajar un poquito el índice del tema del hurto. Por allí tenemos también algo de pasajeros, lo quise dejar también para que ustedes sepan, y prácticamente pues este año también se han desarrollado 11 operaciones contra el hurto de pasajeros que también digamos que somos gerentes en este tema en las vías nacionales en algunos departamentos con más de 42 capturas. ¿Qué es lo importante acá? Lo que les decía, pues con el año 2020 se recuperaron 20.353 millones de mercancía y este año vamos con 21.865 millones recuperados. Pero lo que les decía, gracias a ese esfuerzo que hacemos con ustedes, nuestras empresas, y trabajamos de la mano y les doy las gracias porque sin ustedes verdaderamente pues no tendríamos todos estos resultados y nosotros estamos es para eso, para trabajar para ustedes. En el panorama del tema de hurto a mercancía, en el tema de las modalidades, pues allí tenemos una serie en las que ustedes observan acá, que son las que finalmente nos afectan el tema de las empresas, unas más que otras, como les voy a mostrar un video a continuación, en el tema de autohurto. En este momento el 70% de los hurtos que tenemos a nivel país en el tema de mercancía, pues es en esta modalidad de entrega o autohurto, donde finalmente el conductor, tenedor o propietario del vehículo tienen algo que ver con el tema del hurto de la mercancía. Allí se ha venido trabajando porque esta modalidad, digamos que ha tomado fuerza en los últimos 3 años y se ha venido trabajando pues para desarticular estas bandas dedicadas solamente a este flagelo. Allí pues viene asociado a otras modalidades que digamos que son las que también nos afectan en las vías nacionales o en nuestro sector urbano, y está el tema de la falsa denuncia, pues que va asociado al tema de autohurto, el tema de suplantación de identidad, el tema de gemeleo de vehículos que aún se nos presenta, el tema de suplantación electrónica a través de medios informáticos, el tema de hurto técnico. Allí tenemos unos casos muy importantes el año pasado y antepasado en el tema de nuestros puertos en Buenaventura. Allí unos casos exageradamente grandes del tema, pero asociados a las otras modalidades. El tema de perfiles falsos, también a través de nuestras redes. Recuerden que esto ahorita, el tema de tecnología es un boom y entonces a través de los perfiles falsos nos están hurtando. El tema de atraco, pues asociado también a otras modalidades como el tema de suplantación de autoridad en algunas zonas del país, como les decía, en algunos puntos críticos. El tema de la utilización de las sustancias, de sustancias psicoactivas, allí en sitios de pernota identificados también, donde damos recomendación a nuestras empresas para que el conductor, a alguien desconocido no le reciba algo de bebidas o de comida y pues allí nos siguen afectando. El tema de sustracción de mercancías en movimiento, esta es una modalidad denominada descuelgue que nos presenta en algunas partes como la línea o en el Magdalena Medio, pero pues hemos venido trabajando de la mano también con nuestras empresas y con las unidades allí y hemos bajado el índice delincuencial bastante. El tema de alado de vehículos, esto se nos está presentando, digamos que en 2 modalidades, una en el tema de los parqueaderos. Allí tenemos algunos casos, en el último mes tenemos 2 casos de parqueaderos en la ciudad de Bogotá, digamos en contenedores avalados de más de 1.000 millones de pesos, pero pues allí hay otros factores que influyen, como le decía, no solamente sacar el vehículo del parqueadero, sino también allá hay una complicidad del conductor,
de los dueños de los vehículos, de las empresas de seguridad, muchas veces de las empresas GPS, etcétera, etcétera. Todo el tema confluye para que existan estos usos. Actores generadores de violencia se nos presentan en algún tema de algunos departamentos, como el departamento de Arauca. Allí tenemos, pues, digamos que tenemos el gran flagelo del tema de los grupos subversivos. Pues allí nos afectan y esto nos genera porque allí nos hurtan la mercancía y nos secuestran los vehículos. Saqueos en sitios de permanencia, en los sitios de pernote nos hurtan parte de la mercancía sin que el conductor dé cuenta, o en algunas de las investigaciones que llevamos con complicidad de ellos. Y finalmente, algo otra que es el tema de suplantación de cliente, pues allí también tenemos algunos problemas a nivel país donde van a entregar las mercancías. Los delincuentes se hacen pasar por los clientes que van a recibir y finalmente se nos hurtan la mercancía también. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video sobre el tema del autohurto. Esto fue el año antepasado, pero se lo quiero traer a ustedes en forma didáctica para que lo observen ustedes más o menos cómo se presenta la modalidad y que sí se puede trabajar de la mano con las empresas y desarticular estas organizaciones. En la mira de las autoridades se encuentran conductores de vehículos de carga señalados de hacerse pasar como víctimas de asaltos a mano armada para hurtar los camiones con la mercancía. Juan Carlos Pardo, ¿qué casos conoció? Hola Daniela, muy buenas tardes. Se conocen varios casos. La policía de tránsito a través de los investigadores han resuelto varios de estos autorrobos. 25 conductores han sido capturados del corrido del 2018 y cerca de 75 personas que también han sido sus cómplices han sido puestas tras las rejas. Este es uno de los 25 conductores que fueron judicializados porque, según la investigación, se inventó que con armas de fuego lo habían asaltado para hurtarle su vehículo con la carga. Sin embargo, con este video, la policía demostró que no se trató de un asalto, sino de una entrega voluntaria. Tranquilamente, el conductor luego salió a poner el denuncio. Se me acercaron y me dijeron que eran de la empresa, que iban a seguir con el viaje hacia la ciudad de Bogotá, que porque ahí no podía pernoctar. Y yo les dije que iba a llamar a la empresa porque yo no los conocía y me dijeron, usted no llama a nadie. Me encañonó con un revólver. Este otro caso de presunto autorrobo se produjo en un parqueadero. Allí el conductor denunció ante las autoridades que dejó su camión para descansar en la noche y que de allí se lo robaron. Sin embargo, la policía constató que el conductor se había llevado el recibo con el que otra persona al día siguiente lo retiró. ¿Qué hizo usted con dicho recibo o ticket del parqueo de su vehículo el día 18 de junio de 2017? El ticket lo dejé entre el vehículo tractocamión patineta cuando lo guardé. Ya es costumbre guardar los recibos de los parqueaderos dentro del carro cada vez que lo guardo. Se hacen alianzas con organizaciones criminales para facilitar el hurto de estos vehículos. Además de interponer denuncias falsas, reportan supuestas amenazas con armas de fuego y describen direcciones lejanas para desviar la investigación por el hurto de estos automotores y su carga. Los capturados enfrentan los delitos de falsa denuncia, hurto y concierto para delinquir. Efectivamente, esta es la modalidad casi que en un 70% que nos afecta a nuestras empresas, así como ustedes lo observan. Denuncia formal, hechos no reales y finalmente nos hurtan el tema de la mercancía, avaluada desde 100 millones, 200, 500, 1000 millones, como nos ha pasado últimamente. Hay otro flagelo que nos afecta bastante y quiero que ustedes, si no es desconocimiento, diría para ustedes, nuestras empresas, es el tema de contaminación de la carga. Allí, en este momento, casi que el 35% de las incautaciones que hacemos a nivel país son en vehículos de carga. Digamos que esta actividad pues está encaminada a realizar pues toda clase de transportes de elementos ilícitos. Allí hemos encontrado estupefacientes, como lo mostramos en la estadística, el tema de contrabando, el tema de armas, municiones, el tema de dinero o divisas, el tema de explosivos, el tema de insumos para el procesamiento de alcaloides y ahorita último, un tema de prendas de uso privativo para las fuerzas militares y de policía. Y entre otros hemos encontrado el tema de medicamentos, bueno, etcétera, etcétera. Todo el tema. Pero lo que yo les decía, el flagelo más grande es el tema de estupefacientes en este momento, en algunos departamentos que no es, digamos que secreto para nadie, del sur del país hacia las principales ciudades y hacia el exterior. Y allí utilizan 5 modalidades para ese tema. El tema de ocultamiento, digamos que los mismos
espacios del vehículo. Allí nos incorporan el tema de los estupefacientes. Hablamos entre la llanta de repuesto, entre la caja de herramienta, etcétera, entre el filtro del motor, etcétera, etcétera, todo el tema. En el tema de camuflaje, pues allí, digamos que esta modalidad también nos ha habido en aumento porque allí, digamos que carga nuestra tractomula con 33 toneladas de abono y 1 tonelada de marihuana o de cocaína. Entonces allí nos lo causan dentro del producto y completan el peso total de la carga. En el tema de las caletas, hablamos pues de adecuar el vehículo de un espacio, adecuar un espacio dentro del vehículo, pues que no viene originalmente, y allí nos ocultan pues también el tema de la droga o de cualquier elemento ilícito que nos quieran transportar. Ahorita vamos a ver un video también de este tema. En el tema de equipaje, allí también hemos detectado todo más en el tema de transporte de pasajeros, entonces allí nos envían bastante de tema. Y segundo, la utilización de nuestras empresas de encomienda a través de las encomiendas, entonces a través de paquetes, allí que simulan ser otro elemento, pero finalmente pues a través de los controles que hacen nuestras empresas y los controles que hacemos nosotros en carretera, detectamos de que no es el paquete original, sino que contiene alguna clase de elemento ilícito. Quiero que observen ustedes este video de una tractomula que se le incautan más de 300 kilos de cocaína. Sí, claro. Entonces, allí observamos que de uno de los tantos vehículos que nos utilizan para el tema de caleta, ¿cómo hacen nuestros uniformados para detectar esto? Pues pueden pasar varias situaciones. La primera, que se tenga una línea investigativa con fiscalía y a través de interceptación de llamadas salga la información y podamos detectarlo y se pueda hacer la verificación, efectivamente iba la droga en el vehículo. La segunda, a través de la experiencia que tienen nuestros policías, a través de la entrevista que le hacen a los conductores. Si allí el conductor se coloca nervioso, no es coherente con lo que dice, pues finalmente se puede observar y se puede hacer una revisión del vehículo del tema para observar si se lleva alguna situación anómala. Y la tercera, pues digamos que también el tema de verificar el vehículo y nuestros uniformados saben de qué esta clase de vehículos. ¿Qué pasó con este vehículo en especial? Pues que en la parte de atrás hacía poco le habían implementado, aquí en los dos espacios que ustedes están observando, unas tapas que estaban supremamente nuevas con tornillos nuevos. Entonces los uniformados pues dijeron, esto está como raro, quitemos una, y quitaron una y efectivamente venía la caleta. Entonces eso es más o menos lo que hablamos de este tema, lo que les decía. Ustedes bueno, miraron en las estadísticas el tema de incautación y eso es exageradamente lo que se transporta por nuestras carreteras. En el tema de los factores de vulnerabilidad, pues hemos detectado tres, vemos en qué estamos fallando, digamos, en tres situaciones especiales. En el tema de los procesos y los estándares de seguridad de nuestras empresas. Allí tenemos empresas pues que son muy débiles estos procesos y fácilmente los delincuentes a través de cualquiera de las modalidades, en especial en el tema de suplantación de identidad o gemelo de vehículo, nos puede ingresar a la empresa con antecedentes judiciales, con problemas y finalmente pues esto nos van a crear un problema y nos van a hurtar mercancía. En el tema de la tercerización del servicio de transporte de carga, pues recordemos allí que tenemos un tema que es que esos vehículos que vienen terceros a nuestras empresas solamente están asociados a un contrato que es el manifiesto de carga, donde pues de origen a destino nos va a entregar la mercancía, pero pues a ellos no se les hace, digamos que la empresa muchas veces no les hace un estudio muy profundo, como contratar un vehículo o contratar un conductor o un vehículo, digamos que sea propio de la empresa, pues no le hacen este tema y muchas veces esto nos afecta también en el hurto de mercancía. Y una tercera, que es el tema de la utilización de algunas tecnologías que no son prohibidas en nuestro país,
que son reguladas a través de las normas, pero son muy laxas en el tema de los inhibidores de señal. Allí tenemos una gran problemática en este tema, que finalmente estamos avanzando en un proyecto de ley para prohibir esta clase de elementos, pero hasta que no suceda eso, pues los delincuentes nos siguen utilizando y prácticamente lo que hacen es que nos bloquean la señal de los GPS, de los candados satelitales, de los celulares, y se nos pierde el vehículo prácticamente en un segundo, se nos pierde el vehículo y finalmente, les decía, hay unos departamentos donde tenemos bandas especializadas de esto, por ejemplo, en el caso de Bogotá, en el caso de Bogotá, que pues prácticamente lo que nos hace es que esto nos coayuda pues a que sea más el tema elevado, el tema del hurto. Desconocimiento del personal que interviene en la operación sobre las modalidades delictivas más recurrentes. Muchas veces ni los conductores ni la parte operativa de las empresas o administrativa conoce que existen todas estas modalidades, y cuando le sucede a la empresa es que dice, uy, pero ¿cómo así que esa modalidad existía? Entonces no tienen esa información clara y muchas veces nuestros conductores pues son anticipados por los delincuentes en esta clase para el hurto de la mercancía. La debilidad, como les decía, en el protocolo de los estudios de seguridad para la contratación de asociados y conductores. Muchas empresas muy débiles en este tema, en el tema de seguridad, y entonces allí nos afectan los delincuentes, se nos ingresan a nuestras empresas. Y malas prácticas en la seguridad de la información de las operaciones de transporte, el tema de la información, ¿no? Es tan importante el tema de la información que quien la tenga tiene el poder, dicen por ahí. Entonces, muchas veces se nos filtra la información, se nos filtran los usuarios que tenemos, se nos filtra qué información es crítica de la mercancía, se nos filtra, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes puedan saber. Y entonces esto ayuda a que pues, al delincuente se le haga más fácil para el tema del hurto a la mercancía. Finalmente, para terminar, pues a todo esto asociado a través de lo que les decía en ese trabajo colaborativo que tenemos con ustedes, nuestras empresas, digamos que tenemos la red integral de seguridad en el transporte. Recordemos que la red locales de comunicación, el objetivo de crear esos espacios para las alianzas de seguridad con un fin solamente primordial, que es el tema de la disminución de los riesgos que nos afectan en carretera, ¿sí? Entonces, a nivel país, de esa pues tenemos unos productos y servicios que nosotros ofrecemos a nuestras empresas, como el boletín informativo que enviamos todos los días, con el estado de las vías, pues que sirve para que ustedes como empresa se organicen, y a través del tema de la operación que hacen, de transporte, tenemos intervenciones integrales donde vamos a las empresas a través de una parte disuasiva y preventiva, y tomamos antecedentes judiciales de la parte administrativa y de nuestros conductores. Esto lo hacemos a nivel país, pues con todas nuestras unidades. Tenemos mesas técnicas de seguridad empresarial. Allí hacemos, digamos que reuniones periódicas, pues con nuestras empresas para tratar todos los temas que nos puedan estar pasando en el tema de problemáticas, digamos, no solamente de la modalidad, sino todo lo que nos les pasa al gremio empresarial. Tenemos entrenamientos empresariales, pues en los riesgos que afectan al sector transporte. Allí les damos estos espacios de sensibilización donde capacitamos pues a conductores y la parte operativa. Y tenemos un plus muy importante, que ya yo sé que ustedes también la conocen, que es nuestra línea de atención empresarial 24/7. Funciona allí en el edificio de Invías a través del programa de seguridad en carreteras nacionales, donde ¿qué? Pues donde atendemos nuestras empresas en todo el tema del ámbito de las vías nacionales y en la parte urbana, para el tema de los siniestros, pues de la verificación de los siniestros o de los posibles preventivos que nos puedan suceder en el tema de nuestras empresas. ¿Para qué? Pues para disminuir el tema del hurto, ¿no? Yo pues les cuento que, digamos que a través de nuestra sala hemos recibido más de 13.000 alertas a los preventivos. Así un trabajo de lo cual nos ha permitido, como les decía a ustedes,
hacer muy buen trabajo colaborativo con ustedes y en el trabajo que hemos desplegado en recuperación, antecedentes verificados, más de 400 reuniones técnicas de seguridad con nuestras empresas, más de 127 entrenamientos con más de 3.800 personas sensibilizadas. Llevamos 106 boletines informativos brindados, 7 comités gerenciales con nuestros gremios, 34 reuniones estratégicas gremiales, digamos, en los departamentos o metropolitanas de policía. Y algo muy importante, que en este momento pues hacen parte activa de nuestra red, 837 empresas de forma directa, y de nuestros 21 gremios que están inscritos en el tema de pasajeros y de carga, tenemos más de 1.400 empresas en este momento que trabajan de la mano con nosotros a esto. Si alguno de ustedes todavía no está, que no me está escuchando, pues lo invitamos a que hagan parte de nuestra red para empezar a trabajar pues de la mano todos estos flagelos que nos afectan a diario. Les quiero mostrar esto en el tema tecnológico. La Dirección de Tránsito ha creado y está implementando, aún no, digamos que está en funcionamiento en un 30%, pero esperamos que al terminar este mes ya esté en funcionamiento al 100%. Se llama el Centro de Análisis Estratégico Vial DITRA. Allí va a ser un complejo tecnológico del tema para hacer seguimiento 24/7 a los procesos de movilidad y prevención en las vías nacionales del país. Allí van a estar instaladas cámaras del tema de las vías, de peajes enlazados con Invías. Se va a hacer gestión y supervisión y control del servicio de policía en las vías nacionales, o sea, vamos a estar enlazados con todos nuestros cuadrantes viales, con Policía Judicial e Inteligencia, pero abonado a eso también están enlazados con nuestras estaciones de policía que le comprenden estas jurisdicciones, o en el caso también de las metropolitanas donde tenemos el sector urbano. Vamos a tener intercontinuidad de cámaras de monitoreo, lo que les decía, del programa de seguridad en carreteras nacionales, del Centro Estratégico Vial, o sea, las salas CIEPS de nosotros, las concesiones, los centros automáticos de despacho de los departamentos y las metropolitanas. Allí que vamos a generar unos boletines informativos, como les decía, estado de vías, eventos programados, siniestros graves, fenómenos naturales, todo lo que ustedes pueden imaginar de información que nos pueda llegar a este centro estratégico. ¿Qué vamos a hacer también a través de nuestras empresas? Y es un trabajo que ya se viene haciendo experimental a través de las plataformas que ustedes manejan en el tema de control tráfico. Allí, a través de los botones de pánico que tienen nuestros vehículos y enlazado con estas salas y enlazado con nuestro centro de análisis estratégico, vamos a empezar a hacer un trabajo colaborativo en el tema de atención en tiempo real de las alertas que nos envían a través de los botones de pánico. Eso sí, pues tiene que ser muy planeado y programado y todo el tema para poder hacer la atención oportuna a este tema, pero va a ser un tema muy importante para el tema de prevención. Y para finalizar, les quiero nombrar 7 medidas o 7 acciones que nosotros hemos definido para el tema de protección y gestión del riesgo. La primera es una aplicación y cumplimiento de los protocolos y estándares de contratación de asociado al tema de los conductores. Ya hemos hablado de este tema. Es muy importante este tema de revisión y de contratación de nuestros conductores. ¿Por qué? Porque pues todos no son malos, pero si hay uno de esos que es que nos sale que hace parte de una organización delincuencial, pues nos va a afectar la empresa y nos va a afectar la mercancía. La 2, el tema de verificación de la documentación de la operación antes de iniciar la ruta. Importantísimo este tema para cumplir pues con todas las normas y los estándares de seguridad. Análisis de seguridad de la ruta a cumplir, plan de contingente ante cualquier situación de riesgo. Recordémonos que a nivel país les nombré algunos departamentos y metropolitanas, municipios donde más nos afectan. Allí debemos tener conocimiento para estar mucho más pendientes de nuestros vehículos que están en la operación de transporte sobre estas jurisdicciones. Comunicación constante, conductor, sale tráfico, activar botón de pánico en situación de peligro. Allí esto nos ha ayudado bastante y nos ayuda a evitar bastante el tema del hurto de la mercancía o cualquier situación asociada a lo que nos pueda pasar al tema empresarial. Allí verdaderamente nos ha funcionado bastante y como le decía, con el centro estratégico, que en el tema tecnológico va a ser un punto muy importante. Plena identificación de las zonas seguras y sitios de pernocte y descanso. Allí la empresa tiene que hacer un estudio muy juicioso de este tema. ¿Por qué? Porque nos siguen afectando algunos casos del tema de los parqueaderos, en el tema de las zonas de pernocte, en el tema de saqueos de mercancía, hurto de vehículos por al lado, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, lo que sí le he hecho mención, es el tema de seguridad y reserva de la información sensible para operaciones de transporte. O sea, que se nos filtre la información o que nos den información del tema que hace que, como les decía, que la organización le haga más fácil el tema del hurto de la mercancía.
Y para finalizar, les quiero contar lo siguiente, que este año, a través de nuestra seccional de inteligencia de la Dirección de Tránsito, pues llevamos un balance en dos situaciones especiales que les quiero contar. La primera, en el tema de acciones armadas de este año, prácticamente en el 2021 llevamos en las vías nacionales prácticamente en los 16.910 kilómetros que le compete la Dirección de Tránsito a través de la Directiva 045 del Ministerio de Defensa. Allí, en esta cobertura, pues hemos tenido 102 acciones armadas en estas vías, ¿cierto? ¿Donde qué? Donde Arauca y Antioquia, pues digamos que soporta el 54% sobre estos hechos. A comparado al año pasado, hacia el 2020, que tuvimos 129, pues tenemos una reducción del 21% este año sobre estas acciones armadas. ¿Cuáles son los departamentos afectados en este momento? Pues tenemos Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cesar, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Urabá y Valle del Cauca. Son los departamentos con afectaciones en la infraestructura. Digamos que el 71% de los hechos se nos han presentado en las vías primarias, o sea, en las vías nacionales, un 19% en vías secundarias y un 9% ya en vías terciarias. De estos hechos hemos tenido en situación estratégica 37 hechos, 34 contra la fuerza pública y tenemos unos 30 contra la población civil. Y pues, hablando en términos de estadística, tenemos que vehículos nos han incendiado 27 en este momento, 18 de pasajero y 9 de carga. Recordemos que hemos tenido una afectación en el tema de en Antioquia. Y digamos que de estas acciones tenemos 6 policías fallecidos de nuestra dirección y tenemos 11 lesionados en este momento también por este tipo de acciones. Segundo, les quería contar también sobre el tema del balance general de la manifestación pública. Digamos que este año fue atípico, recordemos que con el tema del 28 de abril, con el tema del paro, que nos duró más de un mes, pues allí digamos que se incrementó casi que en un 569% todo el tema de comportamiento de los años anteriores. En el 2020 tuvimos unas 580 actividades. Este año vamos con 3.882 actividades de protesta social a nivel país. Digamos que todo esto que nos ha afectado, llevamos más de 622 vías afectadas, perdón, 3.167 vías nacionales afectadas, 622 vías secundarias afectadas y 93 que ya son el tema de terciaria. Y ¿qué les quiero contar en esto? Pues que seguimos con algunas proyecciones para este año, a finalizar de año, y no es para secreto de nadie, ustedes lo han escuchado, que en el tema de jornadas de movilización convocadas por el Comité Nacional del Paro, todos los 25, digamos para el 25 de noviembre, el 10 de diciembre está convocada a hacer algunas manifestaciones. Siempre vamos a estar en alerta para los 28 de cada mes, digamos por conmemorarse ahí como la fecha del 28 de abril. Entonces, igualmente estamos latentes para el 21 de noviembre, porque el año pasado también hicieron manifestación el 21 de noviembre. En la costa norte, digamos que tenemos en el departamento de Atlántico y Bolívar algún tema de protesta por el tema de los peajes. Allí está un poco complicado el tema de peajes, entonces tenemos algunas proyecciones sobre esto. Y recordemos que a partir del 19 de octubre viene allí en el departamento del Chocó un tema del paro minero. Allí ya se ha mejorado un poco el tema de movilidad, pero las comunidades siguen afectando algunos tramos viales entre Quito y Medellín o hacia Risaralda, el tema de Risaralda. Entonces, seguimos con algunas afectaciones de este tema. Y para finalizar, discúlpenme que me les tome otros 5 minuticos, y para finalizar les quiero contar que en el tema de restricción de carga, para este domingo 21 y para el domingo 28 de noviembre no se va a dar aplicabilidad de restricción de carga, lo que nos dice la resolución 2307 del 2014 en el tema de restricción de carga, no se va a dar aplicación. ¿Qué estamos pendientes? Estamos pendientes para que en la próxima semana se dará una reunión con el ministerio y se adopte la restricción de carga para temporada de fin de año y principio de enero. Esa va a salir en un solo comunicado, entonces estamos a la espera de que la firmen y podamos hacer la difusión del comunicado del tema. Y en situación del plan Navidad,
Todavía la Policía Nacional no ha lanzado, lo quiere lanzar uno solo con todas las direcciones. Lo lógico que allí nosotros, como Dirección de Tránsito y Dirección de Investigación Criminal Interpol, entonces allí va a ser un solo plan y entonces allí vamos a estar involucrados pues todos en este tema de temporada de fin de año, prácticamente lo que nos queda, y a principios de lo que nos queda para el tema del Puente de Reyes y esto. Les agradezco mucho por el tiempo. Carlos, me le tomé 5 minutos más, pero era importante darles esta información. No sé si tengamos alguna pregunta, Carlos. Muchas gracias. Buenos días, intendente. No, en el chat no veo ninguna pregunta. No sé si alguien de pronto quiera formular. De antemano, agradecerle siempre el apoyo que ha tenido el RISTRA con Grupo ET en estas actividades, las cuales pretenden siempre retroalimentar y fortalecer todas las actividades logísticas que hacen todos los actores de la cadena. Agradeciendo su participación, no veo ninguna pregunta en nuestro chat. Ya para finalizar, pues nuevamente muchas gracias, apreciado intendente. No sé si... A ustedes muchas gracias. Ahora me perdí aquí para dejar de compartir. Ya, no, a ustedes ya... muchas gracias, Carlos. Carlos, no, muchas gracias a ustedes. Recuerden que esta es su dirección, la Dirección de Tránsito, y pues a través de aquí de los grupos que pertenecemos a ella, estamos dispuestos a trabajar de la mano con ustedes, agradecerles, como les decía, seguimos trabajando de la mano y no, las puertas abiertas cuando nos quieran visitar aquí en la calle 13, número 1824, bienvenidos sean. Cuando se haga la inauguración allí del Centro Estratégico, me gustaría que nos acompañaran para que nos visiten y conozcan las instalaciones, pero no, a la orden y muchas gracias por la invitación. Bueno, claro que sí, allí estaremos presentes en esta inauguración, intendente. Muchas gracias. Bueno, continuamos Carlos, con nuestra perdón, segunda charla. Indíqueme cómo dejo de... perdón, cómo... ya, listo. Ya, sí señor, ya. Me perdí ahí. Ya. Listo. Tranquilo, listo, ya no tiene el rol de presentador. Como les decía, continuamos con nuestro siguiente conferencista, es el señor César Augusto Palacios, quien es técnico de seguridad vial con 20 años de experiencia en este sector. Actualmente el profesor César Augusto es un consultor de OET y con él pues trabajamos todo el tema de prevención en accidentalidad y en el día de hoy nos va a retroalimentar referente a tips y recomendaciones. Esta es otra causa importante en la materialización de riesgos, teniendo en cuenta pues factores climatológicos, estado de vías y posturas de conductores en su movilización. Profesor César, bienvenido. Muchas gracias por el apoyo y el auditorio queda a su disponibilidad. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Bendiciones y éxitos para todos. Gracias por la oportunidad que me dan de una vez más compartir esta información y poderles llevar a cabo algunos tips de lo que nosotros tenemos como en la parte de gracias al intendente que en varias oportunidades hemos tenido la oportunidad de compartir por ahí alguna información y allá en la escuela donde nos invita, qué bueno, porque eso es parte también de nuestra seguridad. Y la seguridad vial no es nada ajeno a esa parte que tenemos en todo el territorio nacional e internacional, como dice a veces el intendente John Garzón. Intendente, muchas gracias y sí, por ahí nos seguiremos viendo en la parte de la Escuela de Seguridad Vial de la Policía. Muchas gracias por eso. Toda esa información es muy valiosa. Bien, el tema que nos atañe y que nos trae siempre, no puedo empezar sin hablar primero que todo de los valores del ser humano, de la parte que tenemos ahí. Y lo que nos lleva hoy al tema es la parte de la selección, inclusive teniendo en cuenta algunos aportes que sea el intendente, y para ir de la mano, esto va desde la selección de los conductores, ¿no? Para
obviamente como estamos en la parte de logística directiva, o sea, hay que tener muy en cuenta cuando uno aporta pues las hojas de vida y los conocimientos de los conductores, conductores muy expertos y en algunos temas como formando, por ejemplo, instructores, uno les dice, realmente no hay que enseñarles todo porque algunos no la emplean de una forma indicada. Bien, parte de la seguridad también activa es cuando uno habla de una operación 360, ¿sí? Cuando uno habla de una operación en un vehículo, especialmente de carga de una revisión 360, es triste, pero uno se da cuenta que le pregunta a los conductores cuántos años de experiencia tienen manejando. Y hablamos de conductores de 20, 30, hasta de 40 años que llevan manejando. Y les pregunta a uno, les comparte, bueno, entonces hagamos una revisión, una 360, y empiezan, ¿qué es eso? Cuando uno hace el acompañamiento y para algunas empresas como la famosa prueba Halliburton, que ya conocemos varios en la parte logística, algunos como dice, se rajan en el palabra coloquial, subiéndose al vehículo, porque no tienen en cuenta ni siquiera unos 3 puntos de apoyo a la hora de subirse a un vehículo. En la parte de seguridad también, cuando uno habla de los temas de los escoltas, de la mercancía, también es bueno tener en cuenta que hay que prepararlos de una forma muy importante y a los mismos orientadores de tránsito, los mismos orientadores paleteros o bandereros en las situaciones de entrada y salida de empresas, es para ir un poco de la mano con toda esta parte que tiene la seguridad. Los vehículos, nuestros vehículos de gran tonelaje y todo, es muy importante hacerle una revisión minuciosa a cada parte de ellos. Pues, por ejemplo, cuando transportamos pasajeros en la parte de buses y en la parte urbana, en Transmilenio, ellos tienen unos 15, 20 minutos, perdón, para realizar la 360, insertan una USB y hay que, obviamente, llevarla al detalle. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que estas revisiones que hacemos, hacerlas de una forma concienzuda, ya que la experiencia cuando hay algún accidente se involucra no solamente al conductor, es el responsable, pero cuando ellos hacen la famosa feria del chulito que decimos nosotros los formadores, es porque por el afán a salir a una operación o para que les den un cumplido, una planilla, todos los que manejamos los documentos en aparte, hacen la famosa feria del chulito. Y esa feria del chulito nos ha llevado a que en ocasiones nos ven involucrados en accidentes. Estuve en unas investigaciones como perito de tránsito y nos dimos cuenta que por un chulito de una llanta que estaba reportada hacía alrededor de 20 días, entonces en el almacén de compra, luego el que hacía la requisición, luego el proveedor, etcétera, etcétera, tocó explicar pues en esa parte buscar varios responsables y bueno, fueron más de 5 los responsables ahí por un chulito, ¿no? Entonces, toda esa parte es clave. Cuando hablamos del vehículo, es importante que tengamos en cuenta y en claridad todos los expertos la parte de la seguridad pasiva y activa del vehículo. Hacemos una preoperacional o una parte de la presenta la región de la parte, y especialmente en estos vehículos de carga que sabemos que cualquier falla, cualquier elemento que nos llegue a presentar una leve falla nos puede llevar a unas consecuencias bastante delicadas. Por eso siempre hablo del factor humano como principal responsable. Solamente le doy el 150 de responsabilidad al factor humano de los accidentes. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de un equipo de seguridad, el famoso kit de carretera, ¿sí?
es importante que tengan claridad en todos los elementos. Aquí tenemos unos adicionales, por ejemplo, no podemos olvidar los 9 que nos da el artículo 30, pero en el 10º, que es el chaleco reflectivo, y a la gente dice, no, yo llevo solamente un chaleco. Bueno, pues va un ocupante, pero lo importante es llevar por lo menos 2 chalecos para, en el caso que lleven un acompañante o un auxiliar de carga, ¿no? Un auxiliar del vehículo. Entonces es clave esa parte. Y que el equipo de seguridad, el famoso kit, cumpla con las normas, que lo revisen previamente. Eso es parte de la responsabilidad del equipo. Sí, yo sé que la mayoría dice, no, pues yo cargo un excelente kit de carretera, pero entonces uno ve y da opciones a que realmente le levanten una sanción o le den un citatorio, un comparendo por cosas muy elementales como un extintor vencido o que no esté indicado para el tipo de vehículo, ¿no? Tenemos diferentes transportes de carga, de diferente carga, entonces para líquidos, para sólidos, para, en fin, o sea, toda la variedad de carga que tenemos, es importante que también el equipo de seguridad sea adecuado para eso. Los famosos conos, los tacos, y esto se ha condensado solamente 9 elementos en el artículo 30, pero no podemos olvidar que el chaleco, pues, aunque no sea un causal de sanción, es importante para nuestra seguridad. Todo esto tiene que ver con la parte de la seguridad, la revisión del equipo de seguridad, el debido distanciamiento a la hora de una avería o simplemente un sitio de descanso, porque debemos como asegurar como el área, el espacio, el entorno del vehículo, especialmente en las noches, ¿no? En todo momento, hacernos visibles. Cuando nosotros tomamos descanso es importante, o cuando tenemos una avería por ahí en la vía, importante tomar la distancia adecuada con los conos de seguridad, siquiera unos 50, 100 metros, entonces tratar de evitar ya lo de las ramas y esas cosas, porque las piedras también cuando uno tiene una eventualidad de no colocan alguna piedra y cuando se van, pues no la recogen, se les olvida y todo eso nos lleva a consecuencias de accidentes. Si no con los mismos vehículos de carga, la podemos esquivar o la podemos pasar en ocasiones por encima, pero a veces también ocasionamos accidentes con esos supuestos elementos de seguridad a algunos automóviles. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Bien, en la revisión de que hacemos de la 360 empezamos por la parte de subida, conocer, importante conocer el vehículo, el panel de instrumentos de cada vehículo, porque en oportunidades se da uno cuenta que el conductor dice, no, ya se le vuelve parte del paisaje cada botón, cada elemento, pero en ocasiones tienen que cambiar de operador o les cambian de vehículo en ocasiones y entonces ya desconocen y empiezan a mover todos los botones ahí a adivinarle sin antes revisar una serie de fluidos, de revisar las luces. Es importante tener en cuenta esa diferencia entre la seguridad pasiva y la seguridad activa del vehículo. Entre la seguridad activa, tenemos todos los sistemas del vehículo que en buen estado de funcionamiento nos sirven para prevenir y evitar accidentes. Eso es como es desde la parte de los sistemas de suspensión, dirección, frenos, ¿sí? Calibración de llantas adecuadas, el saber leer una llanta, una composición de una llanta, su fecha de su vida útil, su profundidad. ¿Sí? Dentro de los equipos de seguridad es importante contar mínimo con un calibrador de aire y, ¿por qué no?, con un profundímetro, porque uno siempre dice, inculpa, no, es que el policía, ojo, me dijo que esa llanta está para cambiar o está lisa, entonces no, pues ellos también tienen un profundímetro y no sobra
que sea parte de nuestro equipo de seguridad. No esperemos a que alguien me diga, oiga, esa llanta está lisa, cuando yo puedo comprobar obviamente que sus 2 milímetros mínimo deben estar vigentes para poder transitar, ¿no? Con esas llantas. Recordar que las llantas encauchadas, pues para este tipo de vehículos las podemos utilizar, pero no en la parte de adelante, no en la dirección, ¿no? En cualquier otra parte de las ruedas, en cualquier dual de las ruedas, porque la famosa pacha o dual, entonces podemos utilizar ese tipo de llantas, pero no en la dirección, no en la parte delantera, porque ahí corremos demasiado riesgo. Conocer cada uno de estos instrumentos, cada uno de sus funcionamientos, ¿sí? El sistema del vehículo. Los vehículos siempre presentan diferente. Un vehículo puede ser del mismo dueño, la misma empresa, la misma marca, el mismo modelo, etcétera. Lo pueden ver al mismo mecánico, pero hay cosas donde realmente no funcionan totalmente igual, como por ejemplo el desgaste en el sistema de embrague, ¿no? Hay unos que, uno el embrague cuando va a hacer el cambio, entonces hay que hundirlo bien, otros cogen arriba, un cuarto, en la mitad, otros toca sacar, hay algunos que uno se sube a operar un vehículo de estos y toca sacar la rodilla, darle un besito para que realmente funcione como es. Entonces el desgaste. Ahí van, por eso me atrevo a hablar siempre de los hábitos del conductor, porque algunos tienen hábitos como, por ejemplo, al abordar el vehículo, solamente 1 o 2 puntos de seguridad. Toda esa parte es lo que nos atañe y recuerden que lo primero que hay que cuidar es la integridad física de cada conductor. Lo más importante es la integridad física del ser humano, ¿sí? Y por no abordar un vehículo bien con sus 3 puntos de apoyo o saltar a la hora de bajarse de un vehículo, es bien, han habido accidentes e incidentes también un poco delicados. Entonces es importante preparar el tema. La persona dice, yo llevo manejando 30 años, sí. Y yo les pregunto, ¿y conduciendo cuántos años llevan? ¿Será que hay alguna diferencia entre manejar y conducir? De pronto alguno de los compañeros me pueden aportar con ese tema ahora al final de las preguntas o las inquietudes que tenemos. Bien, otro de los aspectos importantes es la revisión de esos fluidos. Uno dice, no, pero es que el agua del limpiaparabrisas no, yo realmente no, porque no está lloviendo, pero no está exento de que el mismo polvo y uno opere eso sin conocer el botón de limpiaparabrisas y hombre, pues lo raya y no va a tener la misma visibilidad. Yo siempre he dicho que cuando yo le entrego un vehículo, como propietario de vehículos que he tenido, y le entrego un vehículo a un conductor, siempre le digo, mire, esta es una especie de cuchara. Con esta cuchara se alimentan más o menos 5 familias, mal contadas. Se alimenta la familia del mecánico, la familia del conductor, la familia del que lo lava, la familia, bueno, una serie, un sinnúmero de personas se benefician de un solo vehículo. Pues esa cuchara hay que cuidarla porque también en ocasiones si queda, pues se le da al dueño del carro para que también se le aporte algo, ¿no? Cuando uno habla de la posición de un encendido, he tenido experiencia en varios vehículos, ¿sí? Y los pasos del encendido no lo tienen en cuenta, de 3 a 5 pasos, dependiendo del vehículo, pero usualmente siempre le dan 1 o 2 startazos hasta que el vehículo enciende. En ocasiones también obviamente lo aceleran para el encendido. Son malos hábitos, son malas prácticas. La posición, eso uno cambia, mire, uno puede llevar más de 20 años manejando o aprendiendo a conducir, pero los primeros pasos no cambian. El primer paso que yo hago cuando me subo a un vehículo es la adaptación al vehículo.
la silla, los espejos, el cinturón, y luego empiezo y procedo obviamente a revisar toda la parte del tablero, sus iconos, sus instrumentos, para ver el funcionamiento de cada uno. A ver si me están escuchando ahí, Carlos. Sí, señor, lo estamos escuchando. Le agradezco si pone la presentación en modo presentación, profe, para que se vea más extensa. Aquí en modo presentación, dale, yo le quito esto. No. Aquí, ¿por qué icono es que tú me das la modo presentación? Me sale abajo, bueno, ahí ya lo podemos ver un poquito más extenso. Más grande. Y dar ahí, dar al fondo. Ajá. Ahora sí. ¿Listo? Bueno, sí, porque le estaba mostrando esa parte, pues inicialmente lo que son vehículos y camiones y las posiciones de las manos. Aquí me siento como haciendo una prueba de ingreso, pero pues eso es lo que vamos a compartir, ¿no? Cuando es la prueba de preingreso de la elección de los conductores. En ocasiones me pasan cualquier 5, 7, 8 hojas de vida para asignar un vehículo, y pues con tristeza uno ve que fallan en cosas muy pequeñas, muy sencillas como estas. Por eso pues les muestro esa parte del tablero y de los iconos del tablero. Entonces, ¿qué debemos conocer como conductores? Nuestras condiciones físicas, psíquicas, ¿sí? Luego empezamos a conocer obviamente nuestro vehículo. De normatividad, cuando hablamos de normatividad, tristemente la estadística nos muestra que el 90% de los conductores en Colombia no hemos hecho un curso adecuado para ese tipo de conducción. Que el 95% no asistimos a una teoría. La pagamos, pero no fuimos, ¿sí? Y que el 5% restante que fuimos a teoría, práctica, estuvimos por acá con la escuela, con Johnny y compañía en la seguridad vial, es porque nos íbamos a convertir en formadores o porque íbamos a estar trabajando en empresas tan importantes como ET para hacer las pruebas de ingreso, ¿no? Entonces, es el tema. Pero sí le da un dolorcito pequeño cuando uno ve que hay un desconocimiento total de... Entonces, ahí la diferencia, ¿no? La diferencia que entre manejar, pues yo lo digo como con mi oficio y mi profesión como civil, yo les digo siempre a la hora de asignar un vehículo, le pregunto a un obrero, ¿sabe manejar? Me dice sí. Le digo, ¿tiene licencia? Me dice sí. Entonces, como sabe manejar y tiene licencia, tome esa carretilla de un lado y me pasa ese material de un lado a otro. Eso es manejar. En ese momento estoy aquí manejando un lapicero, unas anotaciones, etc. Y conducir, pues obviamente ya tenemos la claridad que es conocer normas técnicas y obviamente algo de mecánica básica, ¿no? Normatividad, que es donde hay bastante desconocimiento. Profe, Deyanira nos aporta conducir, llevar un vehículo de un lugar a otro siguiendo normas de seguridad. Qué bueno. Y manejar, ahorita, por ahí está al lado de eso de manejar. O sea que sí hay diferencia entre manejar y conducir, ¿verdad? Desde la selección, yo me apoyo en lo que hablábamos siempre, y no solamente hoy en este tema, sino que siempre hemos compartido con la parte de la seguridad. Cuando hablamos del tema de la seguridad y la seguridad vial, es un campo muy, muy, muy extenso, ¿sí? Porque tenemos en esa parte de la seguridad de mercancía, la seguridad de los vehículos, la seguridad personal, ¿sí? Y la especialidad, ¿no?, que debe haber entre cada conductor, porque no es lo mismo conducir un vehículo que lleva una mercancía, digamos, sólida, a una mercancía líquida. No es lo mismo transportar ganado que transportar un container. O sea, hay bastante diferencia. Entonces, no sé si tengamos claridad en eso, pero como en todos los oficios y en todos los temas hay especialidades, pues aquí en la conducción también hay especialidades.
Entonces es importante que cuando seleccionemos miremos qué tipo de vehículo y qué especialidad en carga tiene el conductor, ¿no? Para lo que lo estamos buscando, porque pues el vehículo, como decimos, y gracias por el aporte, manejar eso, es llevar un vehículo de un lado a otro como sea. ¿No? Eso es manejar. Pero siempre la parte del humano. Conocer la posición de la dirección. La mayoría tienen el mal hábito de conducir con una sola mano. Por eso es que, no, eso no. Otro de los malos hábitos que hay a la hora de conducir es revolver demasiado esta palanca de cambios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hablan o no tienen un lenguaje técnico en ese aspecto. Cuando uno les pregunta qué letra o qué posición o qué letra forman los cambios de un vehículo, entonces eso forma una letra H, independiente del tipo de vehículo, pero es una norma, es una homologación internacional. Uno se dice, no, es que maneja caja Fuller, caja, ¿sí? Pero la posición de los cambios siempre va en una distribución, una forma H en la mayoría de este tipo de vehículos. ¿Mm? Y no hay que revolverla tanto porque la mayoría de estos vehículos, mire, estaban vehículos modelo ya 21, 22 y tristemente uno se ve que esa palanca ya de lado a lado. Me quedé con la perilla de un vehículo, de un camión modelo 21, eso fue hace 2 meses, haciendo una prueba porque la perilla la tenían toda suelta. Da tristeza, o sea, ver cómo no se cuida un equipo, una herramienta de trabajo que no es nada económica, pero la reparación, bueno, tampoco es nada económica, ¿no? Son cosas muy sencillas. Esa parte de conocer la función de los pedales, conocer los cambios, la dirección, ¿sí? La parte del engranaje, ¿sí? Entonces, el sistema de la seguridad activa del vehículo son los sistemas del vehículo. Suspensión, dirección, frenos, todos los sistemas. Y la seguridad pasiva, pues ya tienen que ver con los elementos de protección, como una silla bien anclada, el apoyacabezas, que también es uno de los pecados que uno ve en los conductores. No, el apoyacabezas, no, yo realmente no lo necesito porque si me apoyo mucho ahí me da sueño, dicen algunos, ¿no? Pero ese apoyacabezas es clave para precisamente que nos proteja el cuello, la parte lumbar, porque en cualquier movimiento, y en estos carros se sienten muchas veces brusco por el estado de la vía, no solamente por el hábito de conducción, y una luxación en el cuello, entonces los conductores dicen, no, es que estoy muy cansado, estoy muy agotado, porque obviamente no toman una posición ergonómica, y conducir debe ser un placer, conducir es una herramienta de trabajo. Conducir es un arte noble y necesario aplicable a cualquier profesión. Ese es el eslogan que tengo como autoescuela, ¿sí? Y ese debe ser un placer. El trabajo, no hay nada más dignificante que un trabajo, pero que a uno le guste, que sea alcanzado, que no sea por una obligación y que no sea por obviamente porque tengo que hacer y no sé más. Entonces, alguien decía una vez, no, yo hice otra carrera, pero yo me vine aquí aunque sea el conductor. Digo, no, amigo, si viene aunque sea como conductor, pues hay que buscar otro oficio porque esto implica muchísima concentración. ¿No? Aunque hay algunos expertos que ya manejan, como digo, un poquito más de 30 años y son unos magos. Fuman, toman café, hablan por celular y hacen una serie de operaciones indistintas a la que nos debemos concentrar, que es obviamente operar nuestro vehículo. Bien, por eso es importante como conductor que debemos conocer. Debemos conocer un respeto a las autoridades de tránsito, un respeto a las señales de tránsito y es un respeto a la vida, el respeto a la vida. Una buena máquina, un buen conductor, ¿sí? Hace eso y cumple con estas normas. Un vehículo, ¿qué es? Una herramienta de trabajo, una comodidad, un servicio, un restaurante, un hotel. Uno hace con un vehículo, especialmente hay unos muy cómodos, ¿sí? Lo que quiera.
pero también recordemos que un vehículo se nos puede convertir en cualquier momento en un arma mortal. Como conductor, como pilotos, como operadores de vehículos, especialmente nosotros debemos ser conscientes que tenemos dos pies, uno en la cárcel y uno en el cementerio. Suena feo y es mal ejemplo de pronto, brusco, pero sin anestesia lo tengo que compartir, porque hay situaciones en que uno se puede ver involucrado en accidentes graves o fatales. ¿Por qué? Por un desconocimiento a una norma, a una señal. Y siempre dice y vemos la gente de tránsito, y no lo digo con el ánimo de irme con la parte de la fuerza, sino que como he compartido con ellos también, yo les pregunté una vez allá en una charla, no sé si el intendente se acuerde, si no está con nosotros todavía en la charla, y les pregunté, venga, ¿ustedes por qué conocen tanto las normas, señores agentes de tránsito? Y me compartieron un secreto, espero que no me lo guarden y que no salga de Colombia, ¿no? Y dijeron, realmente nosotros no tenemos que conocer tanto las normas ni aplicarlas. Lo que realmente nosotros aplicamos es la mayoría de papayazos que nos dan los conductores. Porque la mayoría de conductores lo que pagan en infracciones es un desconocimiento. Que una llanta que yo no sabía que estaba, yo creí, yo me imaginé, yo pensé. Entonces, desde ahí partimos con esa parte. Señales, Carlos, ¿te acuerdas que hemos estado en varios temas y nos damos cuenta que el desconocimiento en la normatividad es grave, ¿cierto? Cuando yo lo cito a una charla de seguridad vial y el famoso manejo preventivo o defensivo, que también lo exigen ahí en cualquier empresa, en todas las empresas lo exigen, yo les cito, ¿no? Debemos tener papel, lápiz, tomamos nota y el Código Nacional de Tránsito. Y me da cierto síntoma de admiración cuando en 15, 20, 50 conductores que he tenido ahí presentes, no faltan los 10 o 15 que yo no conozco el código, yo no lo traje, ¿sí? ¿Qué es eso? Entonces, esa partecita es la que nos lleva a esos temas. ¿Qué debemos tener como conductores? Una paciencia al conducir. Una paciencia porque nosotros con este tipo de vehículos, especialmente de carga, no podemos excedernos y no podemos salir siquiera muy indispuestos. Tener cuidado, obviamente, hasta con nuestra propia alimentación, los tiempos de descanso, las pausas activas, porque yo cuando estoy demasiado estresado, no, obviamente no voy a poder cumplir con una labor. Y se lo digo también, no me da pena decirlo, yo antes de aprender a manejar, fui ayudante de camión y tengo la experiencia, ¿sí? Sáquenle la cuenta, la edad, no importa, pero sí, modestia aparte, llevo más de 20 años formando conductores y alrededor de unos 15 años formando instructores. Y también fui en las carreteras. ¿Y cómo identifica uno al conductor de vieja data? Pues la mayoría, con todo respeto lo digo, compañeros, que hay conductores, ¿sí? Porque uno se alimenta y la gente de los vehículos particulares y la familia y todo le dice, ¿dónde son buenos los restaurantes? Realmente donde paran los camioneros, ¿sí? Y uno tiene ya hasta esa silueta, ya ese perfil, siempre nos identifica con la parte de camiones. Menos mal, no sé si están viendo la cámara, espero que no, porque todavía me queda algo de la silueta ahí de la parte de camiones, ¿no? Bien. Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta es que cuando nosotros manejamos a la defensiva, hay 3 o 4 técnicas de manejo, que es manejo preventivo, ofensivo y evasivo. Uno habla siempre del manejo preventivo o defensivo, pero pues básicamente es lo mismo, es prever. Por eso es que ahorita, gracias, repito nuevamente, porque
las empresas como ET y todos los que nos acompañan acá, estamos en unión para coayudar a salvar vidas como escribo ahí. Uno puede saber cuánto gana, a qué horas entra, a qué horas sale, cuántos operadores tiene, lo que sea. Pero lo que nunca llegamos a saber, nunca llegaremos a saber, es cuántos accidentes podemos prevenir o evitar y hasta cuántas vidas podemos salvar nosotros con este aspecto de la seguridad vial. Eso nos iremos, y siempre se lo digo a mis instructores, a mis formadores y a mis formandos, les digo, nosotros podemos saber qué clases tenemos, cuántas horas trabajamos, todo, ¿sí? Pero lo que no llegaremos a saber nunca en la vida es ese tema de cuántas vidas podemos llegar a salvar con una simple parte preoperacional, cuando uno le comparte al conductor. No soy de los que enseña, soy de los que comparte. Le comparte a un conductor la forma de utilizar un simple calibrador, la forma de revisar unas correas, toda esa parte preventiva, ¿cierto? No olvidarnos que nosotros somos peatones, que yo voy en bicicleta, en medias, en patineta, descalzo, pero cuando yo me bajo de ese vehículo y pues el conductor, afortunadamente todos sufrimos como seres humanos una transformación. Y cuando uno está en una máquina, entre más grande sea la máquina, como que siente más poder, siente más, que mejor dicho, los otros no nos dan ni a los talones. Pero es un sentido de responsabilidad que tenemos nosotros con esa parte, ¿bien? Entonces, no olvidarse que también en un momento somos peatones. Acatar la ley cuando se infringe. Esa palabra reconocer es una palabra que nos cuesta muchísimo, muchísimo a todos. Es una palabra tapicúa que es muy fácil de escribir. Nosotros la escribimos vertical, horizontal y la leemos muy fácil. Reconocer. Pero cuando uno comete alguna falla, a veces y solamente en los horarios, y lo vimos en alguna ocasión, cuando llega uno a echarle a buscar la disculpa porque llega tarde. A mí me están enseñando que si yo llego 5 minutos antes de la hora citada, él llegará a tiempo. Que si yo llego en punto, ya voy tarde. Y que si llego 10 o 15 minutos después, pues mejor no voy porque ya no voy a estar enterado del tema. Entonces, esa parte de reconocer es muy difícil. Y buscar la disculpa, uno siempre busca la disculpa en por qué la llanta no calibró, porque el del almacén no me la dio, porque la hice a la requisición, etcétera, etcétera. Toco mucho el tema de las llantas porque es uno de los primeros elementos que la gente no tiene en cuenta y es de lo que primero hace contacto con el vehículo, y que nosotros dependemos muchísimo de esa parte mal calibrada, en mal estado, nos puede presentar una falla y nos puede descontrolar o nos lleva a otros temas. Siempre he dicho que una frase que comparto en cualquiera de los temas es una frase de las Fuerzas Armadas que tengo para mi interior, y decimos que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y uno puede hablar horas y horas y puede pasar pruebas y pruebas, y he estado con conductores donde me dicen, ay, profe, ¿pero qué? ¿Manejo defensivo otra vez? Si esto lo hacemos cada año. Entonces, cuando yo llego con el ejemplo, es porque le digo, bueno, ya vimos el año pasado y cuántos cursos de manejo defensivo tienen. No, pues ya llevo como 10 certificados de manejo defensivo. Les digo, bueno, llevan manejo defensivo 10 años, ¿sí? Pero ha citado, por ejemplo, se acuerda del artículo 30, se acuerda del artículo 111. No pretendo que se aprendan todo el código, pero sí que tengan unas herramientas para uno, obviamente, aportar al conocimiento y estar alerta en ese tema. Evitar el uso del celular, pues estos son hábitos que realmente no son fáciles de cambiar. En algunas ocasiones dicen es que si no le contesto a mi jefe, se pone mal genio, y a veces por contestar pues se han metido en líos, o después de que le hagan el comparendo no le van a decir, no es que no le contesté al jefe, ¿sí? Entonces ahí tenemos. El consumo de alcohol, una pregunta para todos. La mayoría acá bebemos, ¿sí? Agua, gaseosa, café.
Ahí bebemos, pero uno pregunta, ¿ustedes beben? No, la mayoría no. Evitar el consumo de drogas, de la somnolencia. Y no solamente, acá les quiero compartir un corto video que espero que Carlos me dice, por favor, si lo vemos, para una pequeña sensibilización ahí entre todos. No, en este momento no lo estamos viendo, profesor. El modo presentación. Ok. Ahí no. Sí, señor, ya empezó a correr. Looks like rain. Dark clouds gather. Don't know how to talk to you. Just know how to say. Se ve muy entrecortado, profesor. No corre bien. Aló. Profe, no está corriendo bien. Creo que ya terminó, pero no corre muy entrecortado. Aló. Pero vamos a ver, me dice, Aló. bueno, okay. Sí, porque es un video sencillo que como decía, hay que bajarlo y transmitirlo ahí, ¿te acuerdas? Sí, está atento. ¿Me escuchan? Sí, ya, perfecto, sí, señor. ¿Me salió? me salieron. Carlos, recuerda, estos videos es para que por favor, discúlpame que me dirija con tanta confianza contigo, pero es para que por favor lo citemos. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, esto de la parte de enseñar a los niños? ¿Será que nosotros somos un ejemplo solamente para nuestros hijos? ¿Será que nosotros no podemos enseñarle a un compañero de trabajo, más que estarle diciendo las cosas, esto es para apoyar la frase que les acabé de decir? La frase, ¿cómo dice? ¿Cómo es que dice la frase? ¿Alguien me dice? Bueno, espero no estar solo en la charla, ¿no? Porque esto es para reforzar precisamente eso. Nosotros somos el ejemplo y yo le puedo decir a un conductor, haga, pero también le puedo mostrar. En la parte de la formación nosotros tenemos un lema que no es demostrarle a ningún ser humano que yo sé o tengo el conocimiento, es mostrarle cómo se hacen las cosas. Y por eso en ocasiones siempre he dicho, lo presencial es muy importante porque tenemos y hacemos los ejercicios. En situaciones como, bueno, algunas empresas me dicen, algunos conductores, venga, pero usted sí maneja camión, no sé qué, bueno, pues me toca coger camiones de 12, 15 metros de largo, de dimensión, y mostrar unos ejercicios, un slalom en reversa, en fin, hacer todos los ejercicios, de la forma del encendido, ¿no? Entonces, toda esa partecita es clave, esa parte es clave. Por Profe, eso qué pena, cuando nos nosotros... quedan 5 minuticos. Vale, gracias. Entonces, esa parte de la normatividad, sí, estos son unos pincelazos aparte. La normatividad que no la podemos olvidar, vamos de la mano con esa partecita. No, esta es nuestra bitácora de los conductores, de todos. Por eso siempre insisto, en las empresas deben reposar ahí mínimo dos o tres tomos de este código, porque ahí están las herramientas de trabajo para no caer en las cosas sencillas de las infracciones. Y bueno, mi libro favorito que siempre cito, Manuel Antonio Carreño, que la mayoría me imagino que ya tenemos por cierto. También comentarle a nuestros conductores, a nuestros operadores,
saber qué hacen, si saben qué hacen, si saben qué hacer en caso de un accidente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando muchas veces tenemos un accidente, un incidente leve, no sabemos qué hacer ni a qué. No. De la parte preoperacional, pues la revisión de los documentos, que esto es lo que hacen a diario, ¿cierto? Y siempre portarlos en un lugar seguro. Y obviamente cuando se trata de un trabajo por cuenta ajena, la empresa de logística y transporte es la que debe llevar el control de las revisiones de los vehículos. Cuando el trabajador es autónomo, le corresponde a él el dicho control del vehículo. Pero aquí les digo siempre, señores conductores, debemos tratar nuestro vehículo, así sea de la empresa o de la compañía X o Y, como si fuera mi propio vehículo, porque yo me la paso más en el vehículo muchas veces que en el hogar. No sé si haya casos de todavía trabajar 12 y 14 horas de recorrido. No sé si habrá algunas empresas que todavía trabajen con esos horarios, ¿sí? Entonces, esa es la parte. Y el resumen también, obviamente, muy sencillo, que el tema que teníamos para hoy, esa parte, identificar la mercancía, para obviamente la parte, ¿sí? El EPP, el conductor, que es obviamente muy importante, de ahí parte de su seguridad integral, sus botas, sus guantes, de acuerdo a la mercancía, el casco, si va a estar en alguna parte de una empresa donde lo exigen, que la mayoría lo exigen para esa parte, ¿sí? El EPP, la llanta de repuestos, parte que hace el equipo de seguridad, linterna con pilas o pilas con la linterna y saber colocar los conos y las distancias de seguridad. Evitar, obviamente, conducir a un estado de salud adecuada, la fatiga, la distracción, la visibilidad, el alcohol. Esto hace parte, mire, si nosotros nos damos cuenta, hacemos el resumen. Esto va de la mano con la parte de la seguridad de la mercancía. Pero ¿quién asegura la mercancía? Pues el conductor. Es el que me da a mí la pauta principal de eso. Por eso yo prefiero que mi conductor esté en que tenga buena salud y obviamente el vehículo que es su herramienta de trabajo. Debemos tener muy en cuenta este tema, el vehículo, las condiciones meteorológicas, las características de la vía, porque un buen conductor también planea, organiza y sabe de sus rutas. Muchas veces es tanto la confianza en las vías o en el vehículo que no nos detenemos a revisar cosas muy pequeñas, ¿cierto? Y lo más importante, siempre el propio conductor, porque es el responsable de todos estos aspectos, de toda esa parte. ¿Quién decide conducir bajo condiciones meteorológicas? ¿Quién decide o quién instala un repuesto? Pues todo el factor humano. Entonces, cuando nosotros hacemos el resumen es fácil. Vía, vehículo y el factor humano. Pero el factor humano es el responsable solamente, me disculpo pero no me arrepiento, el 150% de todas las actividades. Sé que los videos pesan un poquito, entonces por eso no me atrevo a pasar, ¿cierto? Mantener la capacidad necesaria para hacer frente a la exigencia, estar constantemente presente en la carretera, de fomentar hábitos y actitudes seguros de la conducción. Siempre me escucharán el tema, que lo que yo hablo en manejo preventivo, yo lo resumo en 3 aspectos importantes. 4 letras, un ACHD, que es una actitud, un comportamiento, unas habilidades y unas destrezas. Y como sé que el tiempo es como en televisión, entonces obviamente pues vamos a dejar hasta acá y para dejarles, si tienen unas preguntas, con mucho gusto estoy aquí para responderle. Muchas gracias. Éxitos para todos y de verdad que inmensamente agradecido porque es la oportunidad. No tenemos otra opción. Gracias a todas las empresas que nos apoyan, nos patrocinan, porque como formador yo puedo tener el conocimiento. Aquí tengo una biblioteca inmensa de información, pero si no me dan la oportunidad de compartirla, muy difícil. Y allá afuera siempre hay personas con las que nosotros podemos ayudarles, no solamente en la parte económica, sino con el conocimiento. Recuerden, conducir es un arte
noble y necesario, aplicable a cualquier profesión. Quedo atento a las preguntas. Gracias, Carlos. Profesor César, muchas gracias por sus valiosos aportes, sus recomendaciones en este factor de riesgo que es de alta probabilidad, que es la accidentalidad y el factor humano que esté muy bien capacitado. No veo ni preguntas en nuestro chat, no sé si puedan registrarlas, damos 2 minuticos, o si alguien quiere participar, con mucho gusto lo podemos hacer. Listo, Carlos, yo quedo atento aquí al enfoque de esto, pues ha sido, como te das cuenta, ha sido un pincelazo rápidamente de todo por el tiempo y todo, pero sabemos que en los temas hay que profundizar bastante, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, creo que no hay preguntas, comentarios. Profesor, nuevamente, muchas gracias por su aporte, por su participación. Ya pues damos por cerrado nuestro webinar. De antemano agradecerle a todos los participantes, a todas las personas que se conectaron por Face y por esta plataforma. Muchas gracias a todos y una buena tarde. Buenos Sí, días. adelante. Muy Qué buenos pena, días, Carlos. adelante. Quería aprovechar de una vez también la oportunidad que tenemos al profesor y quería preguntar si existe algo que obligue al tema de la repotenciación de los vehículos. De pronto hay alguna ley o algo donde me diga usted tiene que repotenciar a tal año. O definitivamente el tema se puede seguir manejando o es sugerido. ¿Qué comentarios de pronto puedan tener sobre el tema de la repotenciación? Y si puedo acudir a alguna ley o algo que me aclare mayor el tema. Sí, buenos días. Gracias por ese aporte, esa pregunta. Pues realmente, como obligación, repotencialización de los vehículos, ¿sí? Sacan normas, sacan leyes y modifican el Código Nacional de Tránsito. Pero lo importante aquí es la vida útil del vehículo, y hay unos vehículos, me atrevo a decirle, no sé, hablando como el argot de camionero que me sale ahí, ¿sí? Hay unas piraguas que todavía funcionan y funcionan en muy buen estado, o están en buen funcionamiento, inclusive que algunos modelos más recientes. Entonces sacan las normas y nos sacan las resoluciones, pero sí, eso está para, obviamente, necesitamos repotenciar los vehículos, ¿no? Prolongarle su vida útil, eso de acuerdo al vehículo, al modelo, al uso que le esté dando, ¿no? Entonces hay que detallar más en esa parte, pero si quiere me deja datos y ya le cito con mucho gusto la norma. En este momento no tengo aquí el código a mano. Y con mucho gusto, Giovanni, atrás de validamos, verificamos y te enviamos la información vía correo. Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo. Excelente presentación. Bueno, con mucho gusto. Y nos vemos en las vías de Colombia y en los aeropuertos del mundo. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, no, creo que no. Ya entonces damos por cerrado este webinar. Muchas gracias por su participación y nos veremos ya en el próximo webinar. Muchas gracias por su participación. Feliz tarde. Gracias, éxitos y bendiciones. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.